Muy buenos días. A nombre del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Estrategias innovadoras para la generación de evidencia en contextos de pandemia, que forma parte del seminario Construir mejor hacia adelante, el papel de la evaluación en el combate a los efectos de la COVID-19 de cara al 2030, realizado en el marco de la Semana de la Evaluación GELOCAL 2021. El objetivo de esta mesa es abrir un espacio de reflexión sobre los retos, las innovaciones y las alternativas seguidas por actores nacionales e internacionales involucrados en la generación de evidencia. Para formular sus preguntas a las y los panelistas de esta mesa, les recordamos que pueden hacerlo en las ventanas de comentarios de las transmisiones que estamos realizando en las diferentes redes sociales del CONUDAR. Para comenzar, tenemos el gusto de presentar a la moderadora de este conversatorio, la doctora Rosario Cárdenas Elizalde, quien es médica cirujana por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en demografía por el Colegio de México y doctora en estudios de población y salud internacional por la Universidad de Harvard. Actualmente es presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población y consejera del Coneval. Participa también como invitada permanente en 2 instancias colegiadas de consulta para la toma de decisiones acerca de la producción de información estadística, que son el Comité Técnico Especializado de Población y Dinámica Demográfica del Consejo Nacional de Población e INEGI y el Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud de la Secretaría de Salud e INEGI. A la fecha se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Sin más preámbulo, cedemos la palabra a la doctora Cárdenas. Somos muy afortunados en tener un panel muy diverso que incluye la experiencia nacional, de recuperación de información estadística en la región, también la experiencia gubernamental local, la experiencia desde la academia y la experiencia desde la sociedad civil. Indudablemente, contar con información obtenida de manera sistemática es el punto de partida que permite identificar las áreas y acciones requeridas para mejorar las condiciones de vida de la población. Sea que dicha información encuentre su espacio en el diseño de una política pública, el monitoreo de alguna otra, o las adecuaciones o transformaciones señaladas mediante una evaluación. La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 es indudablemente la crisis mundial más importante en el último siglo. En enero de 2020, la humanidad difícilmente imaginó la envergadura que tendría este fenómeno y la forma como ha transformado y continúa modificando nuestras vidas. Paradójicamente, en el momento en el cual la información se torna aún más crítica como elemento guía para las acciones de gobierno, las encaminadas a ralentizar la propagación de la COVID-19 obligaron a interrumpir algunas de las actividades de recolección de datos. Ello condujo de forma natural a identificar maneras alternas de recuperar la experiencia que la población estuviera registrando en torno a problemáticas de interés para los gobiernos y la sociedad. También a revalorar la importancia de contar con registros administrativos robustos en su alcance, con cobertura universal y con completitud en el llenado de las variables que recogen. Esta intersección entre la necesidad de contar con información confiable y amplia en su alcance y las acotaciones impuestas por la pandemia subyace al tema que será discutido en esta mesa. No ha sido ni será la primera vez que como especie enfrentamos una disyuntiva que obliga a aplicar nuestro ingenio para resolver las exigencias que el entorno nos impone. La pandemia de COVID-19 agrega exigencias al panorama de temáticas a reflejar en la información estadística de las sociedades. Los cambios en los mercados de trabajo, con la súbita expansión que se lleva a cabo a distancia, los efectos de la interrupción de los trabajos escolares en aulas y la extrema desigualdad en el acceso a recursos tecnológicos de apoyo, las recomposiciones de las familias que han tenido la experiencia del fallecimiento de uno o más de sus integrantes, el incremento de la demanda de servicios de salud debido a las secuelas que esta enfermedad ha podido dejar en quienes la han padecido, el incremento de diversas formas de violencia,
la profundización de las desigualdades de género y el deterioro de las condiciones de vida de las mujeres al ser depositarias de un abanico más amplio de actividades domésticas son algunos de los temas que ocupan desde ahora y por varios años más a quienes encausan las acciones de recolección de información estadística, especialmente quienes lo hacen como responsables nacionales o como parte de las funciones gubernamentales. Los sectores académicos y de instancias de la sociedad civil organizada también enfrentan desde sus espacios de labor estos mismos desafíos. Será el quehacer conjunto de todos estos actores el que nos permitirá reconocer el alcance y efecto de la pandemia y con ello valorar de manera integral lo que ha provocado. Debemos celebrar que quienes integran el panel de hoy nos permiten asomarnos a través de su experiencia y las responsabilidades que desempeñan, lo que será esta tarea mayúscula. A nombre de los organizadores, agradezco desde ahora que hayan aceptado participar en esta mesa para presentar un tema de tanta relevancia para la sociedad. Y con ello, comenzaré el panel propiamente, dándole la palabra en primera instancia al doctor Julio Santalla Castel, quien es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles. En el ámbito académico, ha sido investigador y docente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En esta misma institución dirigió la coordinación del Centro de Economía Aplicada, encabezó la jefatura del Departamento Académico de Economía y fue director adjunto en el Centro de Análisis e Investigación Económica. Desde 2016 es presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, instancia que en México está a cargo del Sistema de Información Estadístico Nacional. Por favor, doctor Santalla, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Rosario, por esa introducción. Un saludo a todos y todas las demás panelistas que están en este evento tan interesante y un agradecimiento también a Coneval por invitarme a compartir algunas de las experiencias que hemos tenido en el INEGI en lo que se refiere a la captación de información estadística y geográfica. Deben estar ustedes observando ya mi pantalla, la presentación que estoy compartiendo con ustedes. Voy a proceder a responder exactamente a las preguntas que se nos sugirieron en la nota conceptual. Comenzaré simplemente mencionando en términos muy generales que desde el punto de vista del impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre las oficinas de estadística nacional, pues podemos clasificar estos impactos en tres tipos. Tenemos impactos de carácter conceptual, de carácter operativo y de demanda de información. En la parte conceptual, pues hay un nuevo entorno que dificulta la interpretación bajo las ideas previas. Por ejemplo, ¿qué significa estar desocupado, desempleado, si no puede uno buscar empleo porque está uno confinado en casa? Desde el punto de vista operativo, es quizá más transparente, puesto que la limitación para poder llevar a cabo entrevistas cara a cara, pues fue un impedimento muy fuerte para muchos de los programas de información de oficinas de estadística, incluso del INEGI, y por supuesto también enfrentamos una mayor demanda de información a raíz de lo que estaba ocurriendo en la pandemia. No, la primera pregunta que se nos planteó, los retos que estamos enfrentando para encarar esta COVID-19. En lo que se refiere al trabajo de campo, ya lo mencionaba yo, teníamos dificultades para poder llevar a cabo entrevistas cara a cara, que son la base fundamental para la recolección de los programas en hogares. Se llevan a cabo típicamente a través de encuestas cara a cara en la vivienda. Así que se tuvo que recurrir a métodos de captación remota por internet o a través de línea telefónica, ¿no? Después, por supuesto, a través de estos mismos medios hubo que dar continuidad a las encuestas, especialmente aquellas que son a panel, para poder mantener el flujo de información. Y por supuesto,
enfrentar un reto muy importante desde el punto de vista operativo de mantener actualizados los marcos de muestreo, toda vez que con la pandemia pues hubo dislocaciones importantes, desaparición de algunas unidades de observación y, ¿por qué no, también algunas unidades de observación diferentes, ¿no? Ahora, la pandemia trajo con nosotros un entorno muy incierto, donde se generó la necesidad de conocer con mayor oportunidad alguna de la información que típicamente se daba a conocer antes de manera regular, y además también nuevas necesidades de información, como ya lo comenté, ¿no? Por ejemplo, en caso de México, el INEGI publicaba la información sobre la mortalidad, las defunciones, una vez al año, y solamente casi cerca de 10 meses después de concluido el año de referencia, ¿no? Entonces, claramente esta frecuencia o esta periodicidad, así como la oportunidad de la información sobre mortalidad, resultaron insuficientes para poder conocer el fenómeno de la pandemia. También el hecho de que muchos fenómenos estuvieran trastocados por la pandemia implicó un esfuerzo de comunicación importante, porque fenómenos laborales o de victimización, pues cambiaron radicalmente al estar en un entorno de distanciamiento social, y por lo tanto las explicaciones tradicionales no eran suficientes y tuvimos que expandir la información que se estábamos dando y contextualizarla mejor. Por supuesto, había muchos fenómenos que requerían información con mayor oportunidad, no solo la mortalidad. Muchos tomadores de decisiones querían ver prácticamente en tiempo real qué estaba pasando con la evolución económica y los mercados laborales. Por supuesto, esta pandemia también tuvo un impacto muy importante en la estructura económica, tanto por el lado productivo como por los patrones de consumo de los hogares mexicanos, y a su vez, en el caso del INEGI, habiendo levantado los censos económicos un año antes a la pandemia, pues había la necesidad de conocer qué es lo que estaba pasando sobre estas unidades económicas a raíz de esta pandemia, ¿no? La segunda pregunta que se nos planteó fue qué cambios ha habido en la indagación por esta información. Aquí ya lo comenté, estamos frente a una nueva dinámica social, por lo que los procedimientos, los métodos de las oficinas de estadística se tuvieron que adaptar de la misma manera, ¿no? Por supuesto, es, como ya lo comenté, descansar en mayor medida en los métodos de captación remotos, fundamentalmente por medios electrónicos. También implementar encuestas telefónicas especializadas, por un lado, para dar continuidad a los programas de información tradicionales, y por otro lado, para indagar fenómenos novedosos como el impacto de la pandemia que ha tenido, ¿no? Justamente el día de hoy dimos a conocer nuestra tercera edición de la encuesta sobre pulso empresarial y el impacto económico en las unidades económicas derivado de la pandemia. También hacer recorridos de campo para verificar la condición de operación de unidades económicas, explotar ahora sí ya con una modalidad de producción y no nada más de investigación, otras fuentes de información utilizando el web scraping, las imágenes satelitales y el aprendizaje de máquina, y por supuesto utilizar fuentes alternativas de información para poder dar a conocer con anticipación algunos de los ejercicios de estimación que se alejan un poco, digamos, de los métodos tradicionales y nos meten en una nueva dimensión cada vez más penetrada por las oficinas nacionales de estadística, como son la generación de indicadores oportunos a través de las técnicas de lo que se conoce como el nowcasting. La última pregunta que se nos planteó fueron sobre estrategias y alternativas metodológicas que se pusieron en marcha. Algunas de ellas ya las he comentado, se resumen aquí en esta lámina.
Por supuesto, continuar promoviendo la captación de la información a través de la Internet, donde es posible, donde se obtienen buenas tasas de recuperación. Esto es sobre todo en el caso de encuestas económicas en establecimientos económicos, más no tanto en viviendas, donde las tasas de respuesta son sustancialmente inferiores, ¿no? Hay un ejercicio muy importante de transparencia revelando aquellos impactos en la información que se está publicando, identificando dominios de reserva donde de alguna manera, por ejemplo, las tasas de no respuesta dan unos niveles de precisión inferiores en las estimaciones estadísticas, ¿no? Por supuesto, profundizar en los temas de investigación, en lo que se refiere a fuentes alternativas y métodos alternativos para poder generar información estadística oficial. Otra importante es aproximar los fenómenos desde distintas vertientes ante la problemática que ya mencioné para poder tener información sobre la mortalidad y las defunciones a raíz del fenómeno de la COVID. Pues en el INEGI levantamos encuestas que de alguna manera comenzaron a aproximar y a dimensionar este problema, uno a través de una encuesta en agencias funerarias y otro a través de recopilación de información en cementerios públicos en zonas metropolitanas, lo cual ya nos comenzaba a dar el panorama sombrío de la afectación en la mortalidad, que eventualmente pudimos dar a conocer con mayor anticipación a través de un trabajo colegiado sobre estimaciones de los excesos de mortalidad, ¿no? Y por supuesto, muy importante mantener actualizados los programas de planes de contingencia, tanto de continuidad de negocio como de recuperación de desastres en caso de que algo ocurriera. La última pregunta, mantener la validez de la información, ya lo mencioné, hay que ser transparentes y manifestar las afectaciones de la información y cualquier cambio metodológico que se haya introducido. Tenemos que tener criterios claros, definidos de antemano, basados en conceptos de calidad, como son los de precisión estadística, para poder alertar a los usuarios si hay alguna estimación que tiene menor precisión. Adherirnos en la medida de lo posible a los criterios de calidad más estrictos que están vigentes en nuestras propias normas y en las recomendaciones internacionales, y por supuesto en materia de credibilidad, pues preservar el activo más importante que tiene una institución dedicada a la información, que es a través de este medio cómo se puede generar confianza en la información, ¿no? Aquí terminamos y estamos listos para la etapa de preguntas y respuestas más adelante. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias a ti, pues, además por ceñirte al tiempo. Eso nos da ocasión de tener un intercambio de preguntas con el público y tal vez también entre quienes participan aquí como expositores. Con ello, entonces, daré la palabra a Paula Nazarena Amaya, quien es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Políticas Públicas y Transformación Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. En el ámbito académico, ha sido docente e investigadora de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y directora de la especialización en evaluación de políticas públicas de la misma universidad. Actualmente es directora del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Argentina. Doctora Amaya, tiene usted la palabra, 10 minutos, por favor. La escuchamos, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por esta invitación. Me parece muy interesante, muy importante que podamos intercambiar perspectivas y experiencias respecto de los desafíos que nuestros temas tienen en un contexto tan complejo como el que estamos atravesando. Bueno, en primer lugar quisiera resaltar o rescatar las preguntas que nos hicieran llegar desde la organización. Y decir algunas cuestiones en términos generales sobre ellas antes de presentarles los objetivos y las estrategias que nos hemos dado para abordar estos temas en nuestra institución, en el CIEMPRO.
que es donde me desempeño actualmente. Respecto de los retos, claramente, en términos generales, luego doy algunos ejemplos, como recién comentaba el colega, creo que si pudiéramos o tuviésemos que decir dos cosas o dos cuestiones que engloban distintas discusiones, es la primera, el gran desafío de poner a la altura de las circunstancias la información construida para alimentar los procesos de toma de decisiones en este contexto, ¿no? Y eso, como todos y todas sabemos, es un gran desafío por distintas cuestiones que hacen a la caracterización de nuestras instituciones y a la dificultad, ¿no?, de cambiarles el ritmo o ponerlas, digamos, a discutirse en un contexto que implica transformaciones inmediatas, porque no tiene sentido que podamos repensarnos a 6 meses o un año, sino que son decisiones para tomar hoy. Entonces ese me parece el principal reto, poder alimentar los procesos de toma de decisiones en este contexto con la información que construimos. Y en segundo lugar, también la cuestión de la dificultad para asumir o conservar o continuar las metodologías en la construcción de información, monitoreo y evaluación en circunstancias de aislamiento, como las provocadas por la pandemia del COVID. Nosotros efectivamente hemos hecho una discusión respecto de lo metodológico. En la página oficial del Siempre, ustedes pueden, en la página de Argentina Gobar, en donde está alojado el Siempre, pueden ver un manual que escribimos el año pasado, en donde se intenta tomar el guante respecto de los desafíos de la evaluación en el contexto de la pandemia. Respecto de las estrategias también en términos generales, lo que hemos hecho en línea con lo que comentaba recién el colega es poner, digamos, a fortalecer las dinámicas de construcción de información remotas a través de encuestas telefónicas y entrevistas que pudieran reconstruir aquella información central, repito, para la toma de decisiones de ciertas medidas que el gobierno argentino ha tomado y a las cuales pudimos colaborar desde el Siempre. Bueno, como ustedes saben, la institución en la cual me desempeño depende del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y está enfocada en la construcción de información social, el monitoreo y la evaluación de programas sociales. Nosotros en nuestro país, ustedes saben, tenemos al INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que es donde se construyen digamos, las estadísticas principales sobre las cuales el Estado Nacional toma decisiones. Nosotros, como una de nuestras principales fuentes de información, utilizamos las producciones del INDEC, con la información que llega de cada uno de los ministerios respecto del monitoreo, para poder monitorear los programas sociales, cobertura de los programas sociales, y las evaluaciones las realizamos con distintas metodologías y son construcciones ad hoc en función de los objetivos que se presentan en cada oportunidad. Nuestras competencias: la construcción social, el monitoreo y la evaluación. Ahí está el link al manual. Una de las principales estrategias que hemos puesto en marcha en este tiempo fue la redefinición de los objetivos y aspectos centrales de los programas sociales a ser monitoreados. Hicimos un trabajo colaborativo con los distintos organismos del gobierno para poder revisar en el contexto de pandemia cuáles eran los objetivos estratégicos y en función de ellos, cuáles los programas, cuáles sus indicadores sobre los cuales había que hacer seguimiento. Nosotros y nosotras nos propusimos fortalecer la relación entre el Siempre y el resto del Estado Nacional respecto de la calidad de la información que se construye y la incidencia que tiene en la toma de decisiones esa información que se construye a través del monitoreo y la evaluación de los programas sociales.
Respecto de la construcción de la información social, como les decía recién, la fuente principal de producción de esta información es el INDEC. Nosotros desde siempre lo que hacemos es, en función de las distintas fuentes de datos que utilizamos, poder caracterizar regiones o segmentos poblacionales en función de cuestiones específicas a demanda que refieren a situaciones sociales que alimentan el proceso de toma de decisiones. Este año en pandemia hemos tenido distintas circunstancias en las cuales hemos podido colaborar con los diseños de distintas políticas, programas que el Estado Nacional puso en marcha en el contexto de la pandemia. Creo que una de las principales estrategias para tener en cuenta en estos contextos en los cuales los desafíos son tan fuertes es el trabajo colaborativo de articulación, de retroalimentación y sinergia entre los distintos organismos, instituciones, áreas que tienen competencias en la construcción de información, la evaluación y el monitoreo. Y en nuestro caso, en un país federal como el nuestro, esta estrategia la hemos puesto en marcha en dos líneas. Por un lado, respecto del Estado Nacional, entre nuestros pares, como una institución, la nuestra, al servicio de la producción, la construcción de información para alimentar el proceso de toma de decisiones, y respecto de las provincias y municipios con competencias específicas y propias, como en todo país federal. Hemos también constituido, conformado, fortalecido una red de actores claves para poder mejorar tanto la circulación de información y la utilización de información en los territorios que produce el CIEMPRO, como el fortalecimiento de las capacidades propias de provincias y municipios para gestionar los programas sociales. Una iniciativa especial, específica, fue lo que hemos denominado SISPE, Sistema de Información para el Seguimiento de Programas para la Emergencia, entre distintas áreas del Estado Nacional. Hemos seleccionado una serie de medidas sobre las cuales hicimos un seguimiento que permitió, como decía recién, en este tiempo, poder tomar decisiones importantes respecto de la readecuación y la reformulación de las distintas medidas que se pusieron en marcha. Por supuesto, no las voy a describir porque nos llevaría mucho tiempo, solo quería contarles, hacer notar que esta fue una iniciativa especial en el contexto de la pandemia que nos permite tener información sobre las implicancias y el significado de cada una de estas medidas y el impacto que tienen en lo social y lo económico en las familias y las personas en nuestro país. Yo les voy a compartir esta presentación, así que después estos datos se pueden analizar particularmente. Van a encontrar ahí, digamos, datos respecto de cada una de las medidas que se tomaron. Respecto de la evaluación, concretamente, nos hemos puesto a disposición de los organismos para poder llevar a cabo desde siempre relevamientos a nivel nacional que nos pudieran, digamos, fortalecer la información que se construye a través de las fuentes que ya están establecidas en la dinámica del Estado Nacional. Era necesario conocer cuáles fueron las principales implicancias de nuestros sectores populares. Nosotros tenemos una discriminación, una identificación de dónde se encuentran concentradas las poblaciones con mayores necesidades en términos sociales, le llamamos barrios populares. Hicimos un relevamiento con entrevistas telefónicas, trabajamos de manera colaborativa con las organizaciones sociales para poder identificar a aquellas personas que nos pudieran contar, compartir la información cualitativa respecto de lo que estaba pasando en estos barrios a los que, claro, desde nuestro organismo no podíamos ir presencialmente en el marco de la pandemia. Los resultados de estos informes están en nuestra página también. Doctora Maya, si fuera tan gentil de ir cerrando, tiene usted un minuto más, por favor. Estoy terminando.
Gracias. Entonces, la última estrategia fue el poder poner a disposición a nivel nacional distintas instancias de capacitación, discusión, reflexión, debate y formación para poder mejorar los procesos de construcción de información, monitoreo y evaluación, sobre todo a nivel provincial y municipal, en donde se concentran importantísimas competencias respecto de los programas sociales. Bueno, muchísimas gracias y abierta a cualquier pregunta que quisieran realizar sobre lo que les comenté. Gracias. Muchas gracias, doctora Maya, por habernos compartido la experiencia de Argentina en estos tiempos. Y con ello voy a dar la palabra a quienes van a presentar el caso de Colombia. Son la maestra Sara Daniela Márquez Gutiérrez y la maestra Joana Alexandra Cervantes García. La maestra Márquez Gutiérrez es socióloga y maestra en estudios sociales de la ciencia y la tecnología y está especializada en metodologías cualitativas. Labora en la Dirección de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Es además experta en el diseño e implementación de metodologías participativas y con enfoque de género para analizar y evaluar políticas y programas públicos. La maestra Cervantes García es socióloga y maestra en estudios sociales de la ciencia por la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como asesora de metodologías cualitativas en la Dirección de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, donde supervisa y lidera la ejecución de metodologías cualitativas. Su experiencia académica y profesional está centrada en el desarrollo de proyectos de investigación interdisciplinarios y de evaluaciones de políticas públicas con métodos mixtos. Les recuerdo a quienes están siguiendo la sesión que pueden hacer sus preguntas a los expositores a través de las diferentes plataformas en las cuales está siguiéndose este evento. Con ello, entonces, le doy la palabra a las maestras para que nos presenten, por favor, el caso de Colombia. Tienen ustedes 10 minutos. Gracias. Ya está en pantalla, ya podemos verla. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Entonces, buenos días para todos y para todas. Como ya nos presentó Rosario, nosotros somos Joana Cervantes y Sara Márquez y hacemos parte de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Y lo que les queremos compartir acá es el caso de, a partir de las 4 preguntas que nos formularon, pues cuáles han sido las estrategias para la generación de evidencia cualitativa que hemos generado en los contextos de pandemia. Siguiente, por favor. Lo primero que les queremos contar, pues, es acerca de los retos en la recolección de evidencia cualitativa en los contextos de pandemia. Acá quisimos rescatar 4 principales retos. El primero, en términos de la evidencia cualitativa, pues es el distanciamiento que se genera en la interacción entre quienes investigan y quienes son consultados. Desde luego, para los métodos cualitativos y para la implementación de metodologías cualitativas, la cercanía entre las personas es fundamental y con todas las condiciones de la pandemia, pues esto revestía un problema. El segundo reto que se nos presentó, pues, es el acceso limitado que tenían algunas poblaciones a tecnologías y herramientas digitales. Como ya lo han señalado varios de los panelistas, casi todas las estrategias están volcadas hacia el uso de tecnologías y herramientas digitales, pero también hay que reconocer que en muchas poblaciones y en muchos lugares, por ejemplo, el contexto colombiano, es muy difícil tener acceso a estas tecnologías y herramientas digitales. En esos casos, pues, era imposible o teníamos una serie de dificultades para poder acercarnos y realizar recolecciones con estas poblaciones. El tercer reto que se nos presentó, desde luego, es el dilema ético que supone la aplicación de metodologías y de métodos en contextos de pandemia, precisamente por la incertidumbre que se presenta o que tienen las poblaciones, pues por otras necesidades vitales o básicas que hay que atender. Entonces estuvimos
bueno, lo vamos a ver más adelante, pero esto fue un proceso o fue una pregunta constante durante todas las adaptaciones que realizamos. El cuarto reto que se nos presentó tiene que ver con precisamente los sesgos que suponía o que puede suponer la recolección de información cualitativa. Bueno, no solo la recolección, sino también el análisis de la información en contextos de pandemia, precisamente porque, por ejemplo, en nuestro caso habíamos formulado evaluaciones, preguntas de evaluación, métodos, antes de la pandemia y teníamos que resolverlas en el contexto de la pandemia. Entonces, desde luego, todo lo que implicaba los cambios que estaba viendo en la población y darles un manejo dentro de los objetivos que nosotros habíamos planteado con anterioridad, pues desde luego que también nos supuso un reto enorme. Siguiente, por favor. Ahora, pues la segunda pregunta que se nos planteó fue sobre las adaptaciones de las metodologías de investigación en contextos de pandemia. Lo primero que les queremos contar es que estos se dieron o fueron fruto, esas adaptaciones fueron fruto de procesos de concertación y experimentación entre las entidades, en nuestro caso, y los investigadores o consultores que son los que desarrollan la recolección de información. Incluso esos procesos de concertación y de experimentación llevaron a procesos de innovación pública dentro de la entidad y dentro de los mismos consultores que desarrollan la recolección de información. Entonces partimos de ahí, partimos de que sobre todo tanto para nosotros que somos las encargadas o la oficina encargada de la supervisión de esas evaluaciones, como de ellos que están en el trabajo de campo directamente haciendo la recolección, pues este contexto era nuevo y nos presentaba nuevos retos y teníamos que recurrir tanto a lo que se ha investigado teóricamente, pero también a lo que podíamos proponer. Esas adaptaciones también partieron de las características y de los contextos específicos de los actores y por tanto tuvieron alcances diferentes. En este sentido, cada evaluación se trató como un caso diferente en la medida en que todas las poblaciones, por ejemplo, no tenían el mismo acceso a las tecnologías o herramientas digitales. Y en ese sentido, las adaptaciones también se generan de acuerdo con esos contextos específicos. Entonces, en algunos casos, simplemente bastó con hacer un cambio en el método, o sea, cambiar, o incluso en el canal de comunicación, cambiar una entrevista que estaba pensada para hacerse de manera presencial a una entrevista que se hacía ahora por Zoom. Pero en otros casos generó cambiar toda la estrategia de recolección de información y adaptarla a las características de las poblaciones. El otro elemento que les queremos contar es que nosotros en estas adaptaciones logramos pilotear nuevamente la recolección de información. Y esto fue valioso para nosotros porque desde luego nos permitió poner a prueba todas estas adaptaciones metodológicas y de innovación pública que estábamos proponiendo. Y lo último que les queremos contar respecto a estas adaptaciones es que desde luego tuvieron unos límites y nos dejaron un montón de preguntas abiertas y generaron cambios a todo nivel. Entonces, reconocemos desde luego que hay unos límites, por ejemplo, en la implementación de etnografías de manera virtual. Si bien se lograron adaptaciones, hay unas preguntas que quedan abiertas ahí que más adelante las va a comentar Sara. Y también hay desde luego, esto implicó un cambio tanto de nosotros como asesores, como también de las personas y de los investigadores que hacen la recolección de información, que desde luego lo vemos con buenos ojos, esas innovaciones y esos retos que se pusieron a todo nivel. Ahora le doy la palabra a mi compañera Sara Márquez. Hola, buenos días. Voy a tratar de aprovechar al máximo los minutos que nos quedan. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como contaba Joana, nosotros lo que hicimos fue como un proceso de experimentación para intentar adaptar esas metodologías y ahora que lo vemos en perspectiva, dado que ya estos trabajos de campo se realizaron y hay incluso unos en ejecución,
hemos llegado a la conclusión de que las estrategias de adaptación de las metodologías consistieron básicamente en dos cosas. Por un lado, intensificar la participación de las poblaciones, eso era algo que nos preocupaba muchísimo, digamos, perder, porque en Colombia hemos hecho un esfuerzo significativo por involucrar a la gente en los procesos de recolección de información a través de estas metodologías. En el caso de las etnografías, que era el método, digamos, más difícil de adaptar, lo que hicimos fue implementar unas etnografías mixtas. Estas etnografías estaban compuestas por un autorreporte de parte de las poblaciones consultadas a través de fotos, videos y audios, y por unas entrevistas a profundidad que realizaban los equipos consultores. Un ejemplo significativo de esto fue la evaluación de la Política Pública Nacional de Discapacidad, en la que se imaginarán, teníamos el reto adicional de hacer asequible la información a las poblaciones con limitaciones visuales o auditivas. Por otro lado, la estrategia que implementamos para enfrentar, digamos, este contexto de pandemia implicó el desarrollo de estrategias comunicativas para lograr comunicar de formas efectivas los objetivos de los instrumentos de recolección de información o, digamos, las preguntas que se quería hacer en estos contextos de recolección. Y aquí una estrategia, digamos, clave, una acción concreta clave en términos de ese fortalecimiento de estrategias comunicativas fue la construcción de comunidades virtuales de WhatsApp como un instrumento, digamos, de recolección de información que tuvo un componente de encuentros sincrónicos grupales y se apoyó con el uso de material didáctico y comunicativo. Las imágenes que estamos viendo en la parte inferior derecha de la pantalla son justamente ejemplos del material comunicativo que se desarrolló para llegar a las poblaciones y lograr comunicar las actividades en los contextos de recolección de información. Ahora bien, ¿cuáles son las limitaciones de estas estrategias? Como he dicho, en el DNP hemos hecho un esfuerzo significativo en los últimos años por incrementar el uso de metodologías cualitativas, pero esto muchas veces supone también incrementar la cantidad de gente a través, digamos, la gente que se consulta a través de estas metodologías, y lo que vemos ahora es que tuvo que reducirse ese número de participantes, que si uno no tiene cuidado con la forma en la que se seleccionan esas muestras, pues puede estar limitando los puntos de vista que se aportan sobre un problema social o sobre la política pública que se esté evaluando. Y la razón Maestra por la que Márquez, ¿le podría pedir ir cerrando? ¿Tiene usted un minuto más, por favor? Perfecto, Gracias. claro que sí. Y la razón por la que se limitó, digamos, a este número de participantes es porque en modalidades virtuales hay una dificultad en el manejo de los grupos. Se nos diversificaron las fuentes de información, eso es algo positivo, pero también es una limitante en la medida en que ahora tenemos más datos, pero no sabemos necesariamente si tenemos más densidad en el análisis. Voy a mencionar rápidamente lo que está en la siguiente diapositiva, que son 4 aspectos relacionados con cómo darle validez a la información cualitativa en estos contextos. Primero, intensificamos la supervisión en los procesos de recolección de información. Por otro lado, hemos hecho un esfuerzo por intensificar el uso de marcos interpretativos para el análisis de resultados y finalmente hacer como mucho más seguimiento y énfasis en las estrategias de triangulación entre datos cuantitativos y cualitativos. Esa ha sido la experiencia en el caso colombiano, son cosas que seguimos implementando y fortaleciendo mientras pues continuamos en este contexto de pandemia y con las limitaciones que estamos teniendo. Muchas gracias, Rosario. Ahora cederé la palabra al maestro Rafael Hernández Cotasec, quien es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Desarrollo Económico. En esta institución se ha especializado en evaluación de proyectos, derivados financieros y modelos econométricos. Ha sido subsecretario de Desarrollo Social en el Estado de Nuevo León y coordinador nacional de estados y municipios de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Actualmente es secretario técnico de la Secretaría de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán. Maestro Cotasec, tiene usted la palabra. 10 minutos, por favor. Muchas gracias, doctora Cárdenas. Antes que nada, agradecer la invitación por parte del Coneval para unirme a esta plática, la cual trataré de apegarla a lo que es el contexto subnacional, después de haber escuchado los gobiernos a nivel nacional, en la cual fui precedido por mujeres exitosas en Colombia, en Argentina, y nada más y nada menos que por el presidente del INEGI, pues trataré de, con mi participación, ver cómo puedo aterrizar y tratar de estar a la altura con la presentación que pondré en unos minutos. En lo que se pone la presentación, me gustaría comentarles un poco el contexto, ¿no?
Siguiente diapositiva, por favor. Cuando estaba empezando toda esta pandemia, si nos preguntamos cuál fue la función de la información para Yucatán en esta pandemia, yo podría explicar lo que fue ese fine-tuning a través del cual sabíamos, era una incertidumbre muy grande, pero sabíamos dos cosas. Por un lado, que esto se trataba de contagios y camas de hospital, y por otro lado, que esto iba a impactar directamente en el empleo y en la economía de las familias, ¿no? Era lo único cierto que sabíamos. Cuánto iba a durar, cómo se iba a desarrollar la pandemia, cuáles iban a ser los sectores más afectados, eso lo fuimos analizando en el tiempo. Pero en este sentido, pues nosotros la información la utilizamos justamente como este termómetro, en donde tuvimos tres tipos de fuentes de información. Los registros administrativos, en donde para nosotros es muy importante contar con información oportuna. Creo que es una de las áreas de oportunidad muy grande que se tiene en cuanto a la información estadística que se genera en México y en el mundo. Hay veces que la información se necesita al día y por eso es que necesitamos transitar hacia modelos de registros administrativos de calidad que permitan ser opción para la toma de decisiones. De fuentes oficiales, sobre todo del INEGI, para ver todo el tema de desempleo, los sectores más afectados, las encuestas nacionales de ocupación y empleo, la transición a las encuestas telefónicas, el impacto en los sectores del comercio, en la manufactura, los indicadores trimestrales de actividad económica y todo el desagregado que se puede tener para una entidad federativa, como el caso de Yucatán, que es una de las 32 entidades en México. La información del Coneval en cuanto a la pobreza para nosotros fue muy importante, sobre todo para la definición de los apoyos económicos cuando estuvimos en una etapa de confinamiento total. El seguimiento a las estadísticas de la Secretaría de Economía y del IMSS para el tema del empleo, y también utilizamos información de institutos internacionales y sobre todo de universidades, como es el Instituto de Salud y Evaluación de la Universidad de Washington. Utilizamos las plataformas de Facebook de la Universidad de Maryland, y también hicimos convenios con Google, por ejemplo, para ver la movilidad desagregada por cada sector a través de Facebook, el uso de la mascarilla, encuestas a través del uso del cubrebocas, a herramientas de tecnología que impulsamos como gobierno del estado. Y bueno, entre estas tres nos permitieron ir tomando decisiones día a día. Ahora bien, habiendo hecho este resumen, tengo unas diapositivas que miré muy rápido porque la idea es nada más dejar la impresión de cómo fue que nosotros utilizamos esta información. Las etapas de la pandemia no voy a profundizar, solo saber que tuvimos, digamos que 3 etapas. La primera, que la podemos ubicar en tiempo, sobre todo para México, que fue de marzo más o menos a mayo, los primeros 3 meses, a través del cual se diseñó programas de apoyo y los tienes que diseñar en 2 semanas, dado que fue una pandemia que nos agarró de sorpresa a todos, en donde la mayoría de los programas que nosotros ya habíamos evaluado con anterioridad fueron los que nos sirvieron para tomar esos programas que estaban evaluados, que tenían un seguimiento de aspectos susceptibles de mejora y que nosotros podíamos desarrollar, y sabíamos que la población objetivo estaba definida de una mejor manera y podíamos llegar de mejor forma a las principales personas que se vieron afectadas. Después tenemos una segunda etapa que viene a partir de junio, en cuando ya prácticamente todo el mundo nos damos cuenta que esto no iba a durar 3 meses, que iba a durar al menos 1 año más, en donde la podemos dividir en 2. Por un lado, tuvimos la necesidad de establecer lo que fue una administración del riesgo, tener criterios económicos ya para hacer ese balance entre salud y economía. Los primeros 3 meses fue todo salud, confinamiento, choque en la oferta, choque en la demanda. Sin embargo, cuando supimos que esto iba para largo plazo, pues definitivamente no podíamos continuar con la misma lógica y teníamos que empezar a abrir la economía de una manera responsable, ¿no? Siguiente diapositiva. En esta etapa seguimos en la etapa 2, pero digamos que en la 2.2 nosotros decidimos por aprender de los indicadores y por eso puse estas diapositivas, porque creo que es muy importante. ¿Qué aprendimos nosotros de los indicadores? Que no podíamos abrir la economía sin dejar al menos 2 semanas de análisis en cuanto a los registros administrativos que teníamos para evaluar el impacto de las medidas. También aprendimos que esta pandemia es un tema y el objetivo es de controlar la movilidad. Al final de cuentas, los indicadores internos que nosotros armamos en Yucatán es movilidad. Si incrementa la movilidad, se van a incrementar los contagios. Si se incrementan los contagios, se incrementan los ingresos hospitalarios, se incrementa la ocupación hospitalaria y se incrementan los fallecimientos.
Entonces, digamos que para nosotros eran indicadores adelantados el incremento en la movilidad, de ahí que para nosotros fue muy importante este convenio con Google para ver cómo se estaban moviendo los distintos sectores respecto a la línea base que fue marzo, y a partir de ahí, cada 15 días, nosotros empezamos a abrir las actividades económicas y determinamos el riesgo de las actividades económicas de acuerdo a distintos parámetros que no voy a mencionar, pero si los indicadores iban muy bien, entonces abríamos actividades económicas un poco más riesgosas. Si los indicadores habían respondido de una manera agresiva para el tema de salud, habríamos otras actividades económicas de menor riesgo. Por eso digo que fue este fine-tuning que llevamos un año haciéndolo de esta manera. Siguiente, por favor. Y después, como última etapa, o como la tercera etapa, fue a partir de agosto y hasta la fecha, en donde sabíamos que esto ya no era ni de aplanar la curva, ni de tratar de en todo momento restringir la actividad económica o eliminar el riesgo. La pandemia para nosotros siempre fue un tema de administrar el riesgo existente, y es por eso que en esta administración fuimos tomando todo este proceso de apertura que les expliqué de cada 15 días, ¿no? Sabiendo que sí, probablemente no íbamos a disminuir en varios indicadores, pero también la intención era nunca tomar esa parte ascendente de una curva exponencial, y al mismo tiempo que íbamos permitiendo la reactivación económica. Las siguientes diapositivas, creo que si me ayudas, vamos directo a la parte 3. Este es el sistema de información, pero lo iré tocando conforme avanza. Y ahora sí, entre análisis de la información, y aquí me voy a ir muy rápido porque me quedan 5 minutos, es la siguiente, ¿no? Les quiero presentar de manera muy breve todo lo que fuimos generando, ¿no? Estas gráficas, por ejemplo, que ustedes ven, nosotros sabíamos que, otra vez, que si en todo momento era un tema de contagios y camas, nosotros teníamos que tener el registro administrativo al día, y si se puede más de una vez al día, de cómo estaban los ingresos, los egresos, las camas ocupadas, no solo camas de un hospital, sino camas COVID, camas de otras enfermedades, camas con uso de ventilador, ¿no? Otra vez, al final esta pandemia siempre se trató de tener camas y la atención médica suficiente para que una persona que necesitara una cama pudiera llegar con el tratamiento adecuado, y es por eso que establecimos una red de enlaces en todos los hospitales públicos y privados para que nos pudieran reportar de manera directa todos estos registros administrativos. Hubo una coordinación plena con el gobierno federal, dado que en México la gran parte de la atención de las instituciones de salud son federales, y esto nos permitió a que los doctores se encargaran de atender a los enfermos, que era su principal responsabilidad, y nosotros a través de esta red de enlaces pudiéramos encargarnos de los registros administrativos. Al día de hoy, todos los días tenemos un corte de cuántas camas ingresan, cuántos ocupados hay, cuántos salen, cuáles son las características, tiempo de estancia promedio, letalidad, enfermedades, sector en el cual se desarrollaban, y eso nos ayudó a ir generando política pública. Siguiente, por favor. Tenemos otros insumos que aquí pueden ver que los iba mencionando mientras estaba platicando en mi diapositiva anterior, en donde tenemos también obviamente el análisis confirmados de los casos. Tenemos que saber cuáles eran los sectores que se estaban contagiando más, cuáles eran las características de la población que era más vulnerable, y de esta manera también ir diseñando políticas públicas, ¿no? Desde el muestreo hasta programas sociales que intervinieran de cierta forma a los sectores más vulnerables. Siguiente, por favor. Estos, por ejemplo, son gráficas que se manejan diario, que son los casos positivos, los casos activos, ingresos, ocupación. A la izquierda tienen el histórico de Yucatán, cuando tuvimos ese pico. Justamente ese pico fue en donde aprendimos que no se tenía que abrir la economía de un jalón, por así decirlo. Ese pico fue alrededor de los meses de junio, julio, y después pareciera que Yucatán es una población con poca densidad. Sin embargo, la mitad de la población está en la ciudad de Mérida, y somos una de las 12 ciudades o zonas metropolitanas más pobladas del país, y estamos entre los municipios más poblados del país, a pesar de que el estado tiene otros 105 municipios además de Mérida. Pues esto era un gran reto para nosotros, y fuimos la única zona metropolitana de todo el país que no tuvo una segunda ola de contagios ni una tercera, como en muchos otros estados y zonas metropolitanas.
y a partir de agosto prácticamente toda la economía estaba funcionando en un 96%. El otro 4% eran las actividades relacionadas con el sector de Hernández, educación. ¿podría usted, por favor, Ya estoy cerrando. Perfecto, gracias. Gracias. Y si nos vamos así en las siguientes diapositivas, ya no voy a entrar a detalles en cada una, pero podrán ir viendo la información que se fue generando. Siguiente, por favor. Y nos vamos a la última parte, en donde con esa me gustaría cerrar, en donde podemos observar los siguientes pasos, ¿no? Y para nosotros los siguientes pasos, y con esto ya cierro, esta fue información que utilizamos de Coneval para la designación de apoyos, etcétera, de las zonas con mayor pobreza, las zonas afectadas. Y en cuanto a qué sigue, pues nosotros esperamos que continúen en este sentido, ¿no? El horizonte de evaluación, tenemos que evaluar todas las políticas que diseñamos para ver si de verdad tuvieron el efecto que nosotros consideramos. Creemos que este ejercicio tiene que ser de una manera continua. Creemos que debemos de transitar hacia registros administrativos, y si esta pandemia nos enseñó algo, nos echó una cachetada enfrente de todos, es de que la información tiene que ser el principal insumo para la toma de decisiones. Agradezco mucho el tiempo, la invitación de Coneval a nombre del gobernador Mauricio Vila. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Buenos días. Muchas gracias, maestro Hernández Cotasec. Y ahora daré la palabra a la maestra Natalia Aquilino, quien es licenciada en Ciencia Política con orientación a la Planificación y Administración Públicas por la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, y maestra en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires. La maestra Aquilino fue oficial de coordinación del Sistema de Naciones Unidas en Argentina y oficial de monitoreo y evaluación en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En la actualidad es directora de monitoreo y evaluación de políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento y preside la Asociación Civil Evaluar en Argentina. Maestra Aquilino, tiene la palabra, por favor, 10 minutos. Que me precedieron, voy a tratar de ser lo más breve que se pueda en honor al tiempo y sí, para dar un espacio también a conversar, que creo que es algo muy valioso que nos llevamos de la semana de la evaluación. En principio, contarles muy brevemente lo que hacemos en CIPEC. CIPEC es una organización civil en Argentina que trabaja fuertemente en temas vinculados con la gestión pública desde ya. Nosotros tenemos un programa de monitoreo y evaluación desde hace muchos años que está muy interesado en contribuir a esta conversación sobre evaluación a nivel nacional y regional. Por supuesto, el COVID, la pandemia, tuvo un impacto enorme en lo que tiene que ver con nuestra propia agenda de trabajo. Nosotros tenemos un perfil muy distinto a lo que se conversó hasta ahora. Trabajamos desde sociedad civil, con lo cual es mucho más modesto nuestro esfuerzo que aquel que se puede hacer desde el Estado. Pero sí contarles que tuvimos una urgencia por reperfilar muchos de los temas, sobre todo los temas sociales. Los focalizamos mucho más en temas de pobreza, de infantilización de la pobreza, en temas de barrios populares. También retrabajamos todos los temas vinculados a la educación, muy pensando en la heterogeneidad de nuestro país y las respuestas diferentes que se estaban dando desde las provincias. Y también empezamos a andar un camino que es el de pensar el trabajo en pandemia, que es como el que está llevando adelante los cambios más sustanciales. En todo lo que tiene que ver con la gestión pública, que es un tema que nos desvela, básicamente trabajamos y repensamos esta idea de cómo orientar mejor al gobierno, algo que recién señalaba Rafael con mucha precisión, ¿no? De cómo mejorar los datos para tomar buenas decisiones de política pública. También nos esforzamos mucho en trabajar y en tratar de brindar recomendaciones para gestionar mejor la pandemia. Y un tema que también nos preocupa y que nos ocupó el año pasado fue cómo trabajaban los servidores públicos en temas de pandemia, que Paula hizo muy buenos comentarios acerca de eso también. Para responder, yo también fui bastante estricta con las preguntas que nos pasó Coneval, para responder esas preguntas, contarles los retos que tuvimos desde sociedad civil, que son un poco diferentes. Nosotros veníamos con una agenda de evaluación muy programada, muy pautada de mediano plazo, que tuvimos seguramente que reprogramar pensando mucho más en las personas como actores de las políticas públicas y no tanto en las exigencias que podíamos tener desde el punto de vista del plan de trabajo. Había que humanizar esos planes de trabajo con las dificultades que se venían. También tuvimos bastantes desafíos en términos metodológicos, se señalaron muchos. Nosotros veníamos trabajando con 2 evaluaciones de impacto muy rigurosas que necesitaban un trabajo de campo muy fuerte. Tuvimos que tratar de modificar el esquema en beneficio de la evaluación.
También se nos puso sobre la mesa un reto que muchos de ustedes mencionaron, que es la calidad de los datos administrativos con los que veníamos trabajando en nuestro país. Y tanto la producción como el acceso a esos datos administrativos es muy heterogénea y nos llevó también a replantearlos algunos temas que nosotros veníamos trabajando como organización de la sociedad civil. Y también uno que quizás no se mencionó, pero que para nosotros es fundamental. Nosotros veníamos con compromisos presupuestarios firmados con otras organizaciones que trabajan temas, con gente que nos hace el trabajo de campo en evaluación, y esto había que respetarlo y ser bastante creativos en trabajar mucho para responder a la necesidad de los estados. En la evaluación quizás más grande que veníamos haciendo el año pasado y que seguimos haciendo este año, que es la evaluación de impacto de los programas de reasentamiento y mejoramiento de viviendas en una de las barrios populares más conocidos de Argentina, que es el barrio Padre Mujica. Tuvimos que repensar mucho nuestra estrategia, dejar de lado un poco lo sustantivo de mirar mejoramiento y reasentamiento y pasar a mirar más cómo había funcionado la estrategia de contención y mitigación del COVID en un barrio que es bastante emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a presentar los resultados de esa estrategia también en el marco de la Semana de la Evaluación el próximo miércoles, así que todos invitados a eso también. Lo que hicimos en términos metodológicos, a mí me parece bastante interesante, que fue que pudimos planificar de alguna manera nuestro trabajo de cambio pensando en los cierres y aperturas que iba haciendo nuestro país, y tratamos de encajarlo y hacer todo el trabajo más telefónico de contactar a más de 1000 personas que viven en el barrio Padre Mujica durante el aislamiento, y pudimos utilizar la ventana de oportunidad que nos daba el distanciamiento en los meses de verano, que fue un poco más beneficioso, digamos, y poder hacer algo de trabajo de campo y contactar a las familias durante ese periodo. Creo que eso anduvo muy bien y pudimos hacer algunos grupos focales. Ahora que volvimos al encierro, ese trabajo de campo por suerte terminó y está con los datos listos para procesar. En términos de estrategias y alternativas metodológicas, nosotros creo que ahí tuvimos siempre la estrategia de respetar las prioridades de la política, si bien teníamos un montón de evaluaciones en curso, ya pautadas, como decía antes, con cronogramas de trabajo listos. Creo que ahí tuvimos que reperfilar muchas de ellas y adaptarlas al contexto de pandemia desde lo sustantivo, no solo desde lo metodológico. También como estrategia, nosotros en lo personal como organización de la sociedad civil nos adherimos y tomamos en cuenta los estándares que siempre recomendó para el trabajo evaluativo en nuestro país. Ustedes saben que nosotros no tenemos una agencia rectora a nivel nacional, pero sí el SIEMPRO es la que nos guía en términos de programas sociales, así que pudimos utilizar eso, combinado también con algún tipo de innovación metodológica no tradicional. Utilizamos, ahora les voy a contar un poco más en términos de ejemplos, pero nos respaldamos mucho en metodologías en internet, en línea, para poder reemplazar algo del trabajo cualitativo del cual habló muy bien Sara, ¿no? De esta dificultad por llevarlo adelante de una manera cualitativamente responsable y respetando un montón las personas, que en definitiva son las que nos proveen la información para nuestras evaluaciones. También nosotros siempre recurrimos al pluralismo metodológico, pero creo que esta vez fue más fuerte que nunca. Trabajamos bastante iniciativas basadas, por supuesto, en sistemas automatizados por computadoras. Esto nos vino muy bien. Trabajamos también algunos temas de Big Data. Rafael también mencionaba que nosotros también usamos bastante bases de datos de Google Mobility como para complementar los análisis. Y también nos dimos una estrategia de fortalecer la recolección de datos en base a información pública, recuperando lo existente, que creemos que a veces es valioso y que por ahí uno, cuando hace evaluaciones, sale a campo de una manera un poco voraz, y recuperamos un poco más la mirada de los datos administrativos y los datos públicos que ya estaban, si se quiere, a nuestra disposición. También nos llevó a reperfilar mucho nuestra agenda, un tema que para nosotros fue un gran aprendizaje de toda la evaluación de impacto que venimos haciendo en el barrio Padre Mujica, fue empezar a mirar un poco más desde el punto de vista evaluativo temas de servicios públicos, con especial énfasis en agua y saneamiento. Esto fue una enorme alternativa metodológica para nosotros también, revisar aquellos temas que la pandemia había puesto de alguna manera mucho más arriba y que estaban quizás en una agenda un poco secundaria. También nos enfrentamos con esto de tratar de fortalecer y de virar nuestra propia agenda de trabajo a tratar de ayudar en temas de mejorar calidad de datos,
Hicimos todo un trabajo de vincular la idea de los datos públicos con la información de calidad que necesitamos tener. Estamos construyendo desde hace más de un año todo un monitor de datos, sobre todo en provincias, de cómo las provincias están accediendo y están publicando información sobre COVID. Creo que eso también fue una contribución que pudimos hacer gracias a la pandemia, en esta idea para mí que es muy fuerte de reperfilar nuestra propia agenda de trabajo. También estuvimos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas en una evaluación más de gestión, que nos permitió observar cómo el Ministerio contrataba obra pública y ahí también establecer en una alianza con sociedad civil muchas miradas diferentes. Trabajamos con una idea de bola de nieve para trabajar con otras organizaciones de sociedad civil. Recurrimos a muchas entrevistas en línea, como se mencionó también. Hicimos grupos focales por WhatsApp, que fue una idea que nos pareció un poco rara al principio, pero después pudimos, creo, dominar esa técnica y tratar de ampliarla en lo que viene. Y también nos llevó a pensar nuevos métodos cualitativos que anteriormente no veníamos usando, sobre todo para lo que es evaluación de impacto, y estamos ahora desarrollando algunas evaluaciones con Process Tracing, por ejemplo, para nombrar uno, pero sí nos abrió la cabeza para pensar en otras metodologías cualitativas también de revisión y de análisis de impacto. Como les decía, mucho uso de información pública y datos administrativos en sitios web. Recurrimos mucho también a lo que es pedidos de acceso a la información pública, que en nuestro país ha tenido un aumento de la calidad de los datos que se pueden acceder a través de esta herramienta que es bastante poderosa, y también todo lo que es información pública disponible en Internet, que por suerte está creciendo. En términos de validez, y yo le agregué acá algo que me parece interesante también, que es de uso, que no se nos preguntaba, pero me parece importante, y ya para ir cerrando, nosotros trabajamos mucho con la idea de siempre, como les decía antes, abordajes cuanti y cualitativos para todas las evaluaciones, mucha participación. Nosotros trabajamos mucho con la idea de validar con la política cualquier informe de evaluación que hacemos. Para nosotros esto es clave. También usamos la estrategia de captar investigadores seniors, expertos en todos los temas que trabajamos. Esto nos ayuda un montón. Y además, como organización de la sociedad civil, tenemos un proceso interno que nosotros lo llamamos de garantía de calidad, que es un circuito de trabajo muy basado en esta idea de la revisión de pares, que viene de la academia, para asegurar relevancia de los temas que trabajamos y también calidad técnica. Y para complementar esta idea del uso, contarles que también tratamos de que nuestras evaluaciones lleguen a muchos, se usen, sean carne del debate público. Trabajamos muchos en formatos más innovadores para comunicar los resultados. Estamos usando mucho video cortos, GIFs animados, mapas interactivos, muchas herramientas como por ejemplo Tableau, que nos permiten mostrar la información de manera diferente, o Power BI. Estamos metiéndole bastante tecnología a eso. Redes sociales también siempre utilizamos, y lo que hicimos en nuestra página web fue un especial de COVID para poder concentrar toda esta información. Para cerrar y no excederme del tiempo, les cuento que también recurrimos a esta idea de muchos gráficos para documentar las conversaciones y la participación de actores en la validación de los hallazgos de nuestras evaluaciones, utilizando estas técnicas que son muy novedosas ahora para tratar de dejar registro de las distintas ideas de los actores. Y como les decía también, mucha validación con la política para tratar de sentirnos que estamos teniendo un sentido de realidad, que para nosotros es algo muy, muy importante, como el trabajo que hicimos con Congreso Remoto, que un poco trataba de vincular todas las ideas más de avanzada y meter tecnología en la discusión parlamentaria. 4 grandes tensiones que nosotros vimos de la política en todo este tiempo de pandemia, y con esto cierro. Aquilino, si pudiera usted sí, cerrar en un minuto. Ya estoy cerrando en un minuto. Básicamente creemos que se avanzó un montón y que es hora de consolidar todas esas capacidades que se lograron desarrollar gracias a la pandemia, que nosotros creemos que son 4. Primero, vincular mucho más los datos con la política. Esta es una capacidad que nos parece que se logró instalar y que ojalá quede para el futuro. Después, una conversación muy interesante que por lo menos se dio en nuestro país, de vincular y acercar mucho más a los científicos con la política. Esto lo vimos cuando el presidente convocó un consejo de expertos. Nos parece esto es bastante importante para que quede instalado también. La idea de reforzar sistemas de información con datos de calidad, tener mejores herramientas, Rafael lo mencionó muy bien también, y finalmente no dejar de implementar evaluaciones
ni por restricción presupuestaria, ni por darle prioridad a otros temas, ya que como casi todos los expositores mencionaron, es a partir de buenos datos que podemos tomar mejores decisiones. Así que creo que estos son los 4 grandes aprendizajes que pudimos tener. Muchísimas gracias y disculpen si me extendí. Muchas gracias, maestra Aquilino. Como quienes nos siguen han podido constatar, los temas son muy variados, todos son muy relevantes y hemos podido encontrar muchos puntos en contacto para hacer frente desde la generación de información a esta pandemia. Y tenemos un conjunto de preguntas de quienes nos han estado siguiendo en las diversas plataformas. Voy a leérselas completo el conjunto para pedirles, por favor, que participen según se sientan cómodos. Les voy a dar la palabra a cada uno de quienes participaron y les daré un par de minutos. Tenemos que terminar a las 12 a más tardar porque hay otro evento. Si pudiéramos 2 minutos antes, mucho mejor. Y entonces, tengo una pregunta para el doctor Santaella y nos dice, dado el aprendizaje del INEGI para el levantamiento de información, ¿cuáles son las perspectivas a largo plazo que se esperan adoptar para la recopilación de datos? Y si en el futuro se seguirá alguna combinación de levantamientos presenciales y remotos. También respecto al exceso de mortalidad, con base en la información con la que cuenta el INEGI, se ha identificado algún grupo etario o alguna movilidad asociada en la que se diera el incremento sobresaliente y si hay estados en los que se pudiera situar este exceso y los retos que fueron señalados. Las nuevas tecnologías, ¿qué recomendaciones se haría a otras instituciones para realizar encuestas? A la doctora Amaya, si dieron un bono pandemia desde desarrollo social para dependientes económicos de hogares, ¿cómo generaron la focalización de los menores en viviendas y hogares para quienes han trabajado sobre todo la parte cualitativa? Si pudieran contar, si encontraron algunas oportunidades o ventajas al realizar trabajo cualitativo de manera virtual, para todos, ¿cómo subsanar la falta de observación del contexto en el cual se encuentran las personas entrevistadas? ¿Cómo construir confianza en las investigaciones cualitativas, dado el distanciamiento social que fue implementado para atender la pandemia? Y considerando que la estrategia giró en torno a los resultados de indicadores y mediciones con bases en datos, ¿cómo lidiaron con las limitaciones de estos en el contexto de la pandemia? Por favor, siéntanse en libertad de contestar los elementos que prefieran de este conjunto de preguntas y daría la palabra en la secuencia en la cual fueron presentando. Primero, por favor, doctor Santaella, si es tan amable, un par de minutos, el tema que seleccione o aquellos que considere más cercanos, más importantes de los que mencioné en el conjunto de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Pues yo creo que una de las lecciones más importantes ha sido manifestada aquí por las y los colegas que estuvieron participando en este panel. Es, por un lado, retener aquellos avances en materia de recolección de información que se tuvieron que instrumentar a raíz de la pandemia. Por ejemplo, nosotros, el hecho de que hayamos utilizado información alternativa para la producción de estadística oficial y puesto a disposición como información experimental, pues realmente es un avance sobre el cual no veo margen para retroceder, ¿no? Los usuarios quieren más información de mayor calidad, con más desagregación geográfica o por distintos grupos de interés y también con mayor oportunidad. Entonces, cualquier iniciativa que vaya en esa dirección debe ser sostenida e impulsada. En lo que se refiere, por ejemplo, a los temas de mortalidad, pues algunas características que nosotros encontramos definitivamente coinciden con la información oficial que el sistema de monitoreo que las autoridades de salud tienen han venido reportando de manera muy oportuna. En esto se confirma pues que los grupos de edad que están entre los 50 y los 75 años de edad, principalmente en los 60 es donde se observa la mayor incidencia de mortalidad. Una diferencia muy importante que tenemos nosotros en nuestra información recolectada se refiere a los casos ambulatorios. De manera natural, lo que nosotros encontramos
es una mayor incidencia fuera de los hospitales, de las instituciones de salud, donde se está observando el fenómeno de la mortalidad, ¿no? Recordemos que estamos comparando en realidad dos fuentes de información muy diferentes. Por un lado, la información oficial en materia de salud es de alta oportunidad, pero de una cobertura limitada, mientras que la información que vino trabajando el INEGI y este grupo interinstitucional con otras organizaciones, pues tuvo el propósito de ser de mucha mayor cobertura, prácticamente universal a través de los certificados de defunción, pero con una menor oportunidad, ¿no? Dando retratos más completos, pero menos frecuentes de lo que estaba ocurriendo con la pandemia. Yo concluiría diciendo en este caso cómo este avance en la oportunidad de la información de defunciones también se tiene que retener, así que estamos trabajando para ello. Yo lo voy a dejar ahí, Rosario, muchísimas gracias. Al contrario, gracias, gracias, Julio. Por favor, la doctora Maya, si es tan amable, en un par de minutos, su Sí, cómo no, perspectiva muchas sobre gracias. estos temas. Gracias. Bueno, respecto de la primera pregunta, en nuestro país, en Argentina, existe la AUH, que es alrededor de esa política que se han organizado las demás, respecto de la focalización sobre las políticas de cobertura de la infancia. Los sujetos de derecho de la AUH son niños, niñas y adolescentes, cuyos titulares a cargo, cuyas personas adultas responsables a cargo, generalmente las mujeres, las madres, no tienen un empleo formal y por lo tanto no tienen una cobertura a través de las asignaciones familiares del empleo formal. Estos titulares de derecho, que son 4,5 millones en Argentina, de niños, niñas y adolescentes, representan la población infantil más vulnerada respecto de los derechos más importantes. Y es alrededor de estos registros y de estos sujetos que se organizaron las distintas medidas que complementariamente se pusieron en marcha en el contexto de la pandemia, como lo es, por ejemplo, la tarjeta alimentar, que es un dinero que, digamos, extra a la AUH se entregó a los sujetos de derecho de AUH para fortalecer los recursos para acceder a una alimentación Doctora Maya, saludable. ¿le podría pedir terminar? Porque si no, no vamos a tener tiempo para los otros tres. Gracias. Ya terminé. Pude Muchas responder la gracias. primera pregunta respecto de la focalización. Excelente, muchas gracias, doctora. Por favor, las maestras Márquez o Cervantes, si quisieran participar, 1 minuto cada una, 2 minutos una de ellas. Ustedes Claro que decidan, sí. por favor. Bueno, respecto a las ventajas en la recolección de información cualitativa de manera no presencial, digamos, más que especificar hay una ventaja, quiero hacer como una reflexión sobre lo que uno en principio pensaría que es una ventaja, y es los costos, que para entidades del sector público, pues eso es muy significativo. En efecto, hay una reducción, digamos, en cosas como los tiquetes de transporte terrestre o aéreo, y etcétera, pero lo que nosotros notamos es que hay una intensificación en el recurso humano que se requiere para desarrollar estas actividades de manera no presencial. En un escenario con un grupo focal normal necesitábamos un moderador, los 10 participantes y ya. En un escenario, en un grupo focal desarrollado en el marco de estas evaluaciones, requeríamos el moderador, el anotador digamos, un moderador que manejara toda la plataforma y ayudara como a mantener a la gente enlazada. Entonces, a primera vista parecía que eso era una ventaja, pero ya en la implementación nos dimos cuenta que no necesariamente lo es. ¿Qué ventaja sí es? Y quería llamar la atención sobre eso. ¿Qué sí es una ventaja? Yo observo que tenemos una gran diversificación en los insumos cualitativos que se recopilan, en términos de que tenemos fotos, videos, audios que son hechos por las mismas personas y no necesariamente se requiere como la implementación de grandes y sofisticadas metodologías participativas para que eso ocurra, y eso es supremamente positivo.
Esas herramientas, asimismo, son las que posibilitan generar confianza con las poblaciones en la medida en que se les hace más partícipes de todos estos ejercicios. Y antes de que me detengan, Muchas gracias, muchas gracias. Estamos corriendo todos. Por favor, maestro Hernández Tasek, gracias. Únicamente me haré referencia a la pregunta de cuáles fueron las dificultades, ¿no? Y más que hacer referencia, dejar un mensaje de, como gobierno subnacional, lo único que nos queda es seguir trabajando en fortalecer registros administrativos de calidad para que en este caso la institución, que es el INEGI a nivel país, pueda contar con información. Si todo se lo dejamos al INEGI, la verdad es de que son ejercicios demasiado caros, son ejercicios que no contemplan ya la velocidad con la que cuenta la información por parte de los estados, no por parte del instituto, que quiero señalar es de los institutos más fuertes que tenemos en el país. Entonces dejar esa señal, ¿no? Que si algo nos enseñó esta pandemia, la dificultad es que no contábamos con los registros administrativos que nosotros hubiéramos querido y que si no los contamos nos tenemos que poner a trabajar para complementar la información que se da a través del INEGI. Gracias, doctora, y agradecer a Coneval por la invitación. Muchas gracias. Al contrario, por favor, maestra Aquilino. Sí, Hiper breve. Muy breve. Simplemente hacer una referencia a la idea de validez, que fue una de las preguntas también que estaba dando vuelta. La verdad es que me parece que tenemos que ser muy rigurosos para garantizar la validez de los estudios que hagamos, pero también pensar que no podemos invalidar toda la investigación social en general que se haya hecho entre el año pasado y este año, porque estamos todos sujetos a las generales de la ley. No es solo la evaluación la que está, si se quiere, la que tiene que responder, si se quiere, a la pretensión de validez, sino que son todas las ciencias sociales. Las otras ciencias no las conozco, entonces no me gusta opinar. Y sí, finalmente, como reflexión, me parece interesante recuperar lo que decía Julio al principio, de los enormes desafíos que nos puso en términos conceptuales, operativos y de mayor demanda. Creo que ese aprendizaje es global, ¿no? Nos excede a los sistemas de evaluación nacionales. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes. Les pediría, si son tan amables, de abrir sus cámaras para poder tomar la fotografía de registro de la sesión. Y mientras lo hacemos todos, agradecer su participación. Han dado cuenta de la riqueza de las aproximaciones, las formas muy ingeniosas en las cuales hemos respondido como sociedades a este problema de la pandemia. Ciertamente lamento el tiempo. Agradezco enormemente que ustedes hayan contribuido a hacer esta moderación muy fácil, y reitero el agradecimiento de parte de los organizadores, en especial de Coneval, por haber participado en esta sesión que ha dejado mucha información en quienes nos han podido seguir a través de las diversas plataformas. Muchas gracias.